Hola, Hola, hola chicos, Hola chicos, qué gusto. Hola, ¿cómo están? hola ¿Cómo están? amigos. Aquí con un cafecito, saludando a los Me amigos. imagino el frío allá está, pero Ujú. no sé cuántos grados. ¿Estamos con? Sí. acá tenemos que estar como con 12, 13 ¿Dos? grados, ¿sí? No tan frío todavía. No, es que ahí donde ustedes viven no es tan cuático, ¿cierto? Sí, no, estamos en la mitad de Chile, así que más o menos, así que no es tan Ujú, frío. Para el sur está frío, frío, Ujú. ujú. así que gracias a Dios, tranquilo. Igual nos abrigamos porque somos del más norte, más cerca de la zona, bueno, yo soy de la zona más cercana al Ecuador, Ujú. así que este lugar es frío para mí, pero no es Sí. tan frío, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están por allá? Aquí, mira, yo estoy con abrigo y eso es como el minor también está con un polerón. Sí, No está tan caliente porque los huracanes y todo este tema de los huracanes, por aquí está un poco, hoy Sí. ha llovido, en la mañana hubo sol, pero ahora ya está más frío y entonces igual contento por el frío. Sí, un descanso sensorial. Prefiero mil veces el frío. frío, estamos a 16. Bueno, tampoco tan frío. Sí, Sí, Sí. sí. gracias Pero al bueno, cielo. gracias a Dios por acá, bien de salud. Igual estamos con algunos problemas y yo en Ujú, particular por el tema de la epilepsia. ujú, Igual saludamos a los hermanos que se están conectando, a los que tienen Ujú, familiares sí. enfermos, que también algunos hermanos ahí nos han estado ujú. comentando que están enfermos, que tienen familiares enfermos o en recuperación, así que ahí les mandamos saludos a nuestros queridos hermanos Ujú. de Autismo y Fe, que nos siguen siempre y que están conectándose, que Dios les bendiga a nuestros queridos hermanos y sus familiares se recuperen pronto. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, aquí estamos una vez más y en este live y venimos con un tema ya ¿hace cuánto? Hace Este será el cuarto, creo, el cuarto de tercero, este. Tercero, Tercero. tercero de ¿Tercero? sería. desafíos. Ya. Ujú. Sí, tercero, Ah, cierto, hablando un poco de autismo en la iglesia, acerca bueno, desafíos y cosas así. Hemos Ujú, venido hablando y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esta falta de explicaciones y uso de frases evasivas, ¿cierto? Que a veces es ujú, tan desafiante para muchos autistas, así que, bueno, ujú, ahí les pedimos también que los que están conectados, si tienen preguntas, si tienen comentarios que son siempre tan edificantes, los puedan ir ujú, poniendo y podemos ir hablando. Esto es algo muy, muy relax, ujú. es una conversación y bueno, le animo a los que están conectados ya a poder interactuar con nosotros. Ujú, sí, igual siempre recordar que lo que compartimos se basa en nuestras experiencias ujú, como autistas o como también papás de hijos autistas, en experiencias de hermanos a los que acompañamos, a los que conocemos autistas y también a sus familias, y también lo que muestran en algunos estudios y también algunos libros que se han publicado contando experiencias, y también hoy día, gracias a Dios, en las redes también podemos conocer cierta experiencia de hermanos en diferentes partes del mundo, hermanos autistas. Y en este caso, como dijo Yossi, comenzamos hablando de la falta de explicaciones y el uso de frases evasivas, este tema que lamentablemente se repite constantemente cuando hablamos con jóvenes autistas y adultos autistas, que muchas veces se enfrentan a situaciones difíciles, entonces, o a temas que son complicados de entender y empiezan a hacer preguntas, ya sea por curiosidad o por querer comprender más plenamente el tema en cuestión. Hay muchos temas difíciles, ¿cierto?, de conversar. El problema del mal, por ejemplo, el típico, cómo es la Trinidad, cómo funcionó que la encarnación, temas teológicos más profundos, temas prácticos como por qué hacemos el culto de esta forma. Y la respuesta que se le da en algunos casos es con frases evasivas o, por ejemplo, en temas de por qué una persona está enferma, respuestas como Dios lo sabe, o bueno, vamos a orar por eso. Yo creo que lo que tenemos que enfocarnos en orar y sin dar una respuesta a la pregunta que la persona está haciendo, sin darse el ujú, tiempo de entregar una explicación un poco más profunda o satisfacer la ujú, necesidad de información de la persona que está haciendo la consulta. ujú, Sí, Y esto lo hemos visto en diferentes lugares y sobre todo en casos de adolescentes y jóvenes dentro de la iglesia, que es como que no se considera las preguntas como algo serio, ujú. ¿sí? Y no se dan el tiempo de responder.
Sí, y no solo como una explicación o, claro, dar una respuesta, sino una conversación, tener espacios como para conversar de ese tema, para escuchar también no solo las dudas, sino la apreciación de este hermano que es autista y que tiene su opinión, su punto de vista, su experiencia, que puede compartir, que puede ahí darse una conversación muy edificante para ambas partes, pero hay que dar ese espacio. Y como dices tú, lo primero que hay que hacer es tomarse en serio lo que te están planteando. ¿No están pegados los amigos? Sí. Pero bueno, el tema, mientras esperamos que se conecten nuevamente, es este desafío que se enfrenta muchas veces la iglesia de no contar con personas con quienes poder compartir las dudas y obtener una respuesta desde una perspectiva respetuosa, con la curiosidad y con el deseo de conocer más, ya sea de Dios o de entender las situaciones. ¿Sí? ¿Por qué lo que sucede sucede? Porque hay enfermedades, porque hay dificultades, porque hay aflicciones. Muchas veces no se da el espacio para poder hacer estas consultas o para poder responderlas. Sí, a veces, porque hemos conversado a veces las paradojas que se dan, a veces dentro del cristianismo, dentro de la fe, ciertos temas que no son tan simples, que no tienen solamente una cara, que tienen diferentes aristas que hay que considerar. Pero bueno, también a veces existen ciertas formas de pensar limitadas respecto a la fe que ha sido enseñada, que la persona ha aprendido y por eso lo comparte de esa manera. Generación tras generación ha habido una enseñanza donde no se consideran las paradojas o la otra cara de cierto tema complejo y de lo que hay que conversar, de lo que es necesario conversar. Porque si no están ahí en la mente, digamos, en lo interno, en la experiencia de la persona, y no solo de autistas, también de neurotípicos, dudas, conflictos que pueden generar ciertas cosas, ciertas frases o ciertos pasajes bíblicos, y que es saludable poder conversarlos. Bueno, niño, ¿ya? Vengo en un minuto. Uh-huh. ¿Sí? Si aparecen los chiquillos, los cliqué ahí abajo. Ok. Esperamos que nuestros amigos se puedan conectar pronto. No sabemos qué pasó. Perfecto. Uh-huh. ¿Sí? No sé qué dijiste recién. No, solo añadí que estábamos esperando a los amigos y que me confirmaran que se escuchaba bien. Ahí llegaron los chiquillos. Cayó un rayo por acá. Se cortó la luz. Sobrevivimos. ¡Wow! Estaban sin luz. Y qué mala pata. Pero gracias a Dios están bien. Oye, pero no sé si se va a volver a cortar porque hay que en el grupo de los vecinos avisaron de que un palo poste, Un palo poste. un palo de alumbrado, ¿Qué dicen en Chile? palo poste, lo del norte, yo creo. Sí, en el norte, sí. Estaba malo, entonces está haciendo cortocircuito y la cosa. Por si acá, pero Ya, si se desconectan ya sabemos por lo menos, y gracias a Dios están bien, que eso es lo importante. Sí, ahí varios hermanos nos comentan que si se escucha bien, ¿sí? Que seguimos transmitiendo. Bueno. Entonces, por un lado está este tema de no responder a las preguntas o responder de manera evasiva, ¿sí? A evadir, ¿cierto? Con frases típicas así como Dios sabe, o hay alguna razón, o hasta con cosas como, no sé, tener dudas es una muestra así como de falta de fe. Eso puede ser algo súper confrontacional porque es natural para muchas personas autistas el hacernos preguntas sobre las cosas para poder entenderlas más profundamente, ¿sí? Para poder integrar lo que se nos está enseñando en nuestras vidas. Muchas veces necesitamos entenderlo mejor, necesitamos más información. Entonces, tener esa disposición, ese es el llamado siempre a la iglesia, de poder compartir, enseñar, responder a las dudas de los miembros de la iglesia, ¿sí? Más allá de si son autistas o no son autistas. Vuelvan a entrar, ellos, ¿sí? Y bueno, gracias. Saludamos a los hermanos, sí, que se están conectando, que se han estado con nosotros en este tiempo. Sí, esperamos su comprensión. Estamos en vivo y de países muy distantes, nuestros hermanos desde México, ahí sirviendo al Señor. Sí. Y también en una temporada de huracanes, así que
pueden presentarse estas dificultades, pero damos gracias por cada uno de ustedes. Igual cualquier cosa que vean, si se escucha mal, si nos escuchamos mal o los chiquillos se escuchan mal, ahí nos avisan por los comentarios, por favor. Bueno, el tema, entonces, ¿lo retomo? ¿Sí? Es la necesidad de poder entregar información, sí, que la iglesia esté dispuesta a compartir, a responder a las consultas, a las dudas, como parte de la enseñanza. Creo que el ejemplo que nosotros tenemos en el caso bíblico, ¿cierto?, es el del Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Sí? Los discípulos abiertamente hacían las preguntas al maestro y el maestro le respondía a sus dudas específicas, hasta en algunos casos los retaba cuando le había explicado varias veces algún tema. Pero le dedicaba el tiempo para explicar las cosas que ellos no comprendían, y nosotros también somos llamados a hacer eso entre nosotros, a edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo, a entregarnos la información, a no eludir, que Dios nos ayude a no hacer eso, sino a buscar entregar la información, sobre todo si nos están haciendo preguntas, porque si se nos está haciendo una pregunta es porque la persona está mostrando interés por el tema, es porque quiere conocer más, porque quiere profundizar más, porque quiere integrar lo que está aprendiendo dentro de sus cogniciones, sus conocimientos ya adquiridos, para poder que su mente sea transformada y también así poder vivir una vida que sea coherente con lo que cree. Pero lo desafiante que puede estar ahí es que muchas personas que no son autistas, alistas, hay preguntas que no se han hecho. Hay preguntas que a lo mejor no van a tener la respuesta porque no es algo en lo que hayan indagado, no es algo que se hayan preguntado, y tal vez no tengan la respuesta para poder conversar en ese momento. Y bueno, en otro momento he comentado este tema, que no está mal no tener la respuesta en el momento. No necesitamos tener todas las respuestas para ser buenos hermanos o líderes, si usted es líder o pastor. Pero sí tomar esa necesidad de información con respeto, con seriedad, y poder tomárselo en serio y poder darle un espacio. Si no es el momento, ahí darle un espacio para que posteriormente se pueda conversar, y darse cuenta que también eso es edificante, porque si a lo mejor yo como persona lista, ¿cierto?, no me he hecho esa pregunta o no es algo que a mí me haya interesado, este interés de mi hermano autista sobre un tema puntual que yo no me había preguntado, me anima, me invita a profundizar en un área y a crecer. Sí. Sí, y como dijiste la última vez, creo, responder no sé también es una opción. ¿Sí? Una opción válida. Llegaron los chiquillos, estamos agregando. May Yossi, bienvenido. Hola chicos, de nuevo, disculpen. Qué lindo se ven. Sí. En ese punto de faltas de explicaciones, yo creo que a veces es el uso de las palabras, y creo que hasta hace muy poco tiempo descubrí toda la jerga que hay en nuestras comunidades de fe, ¿verdad? Tenemos toda una serie de términos, de frases que literalmente significan mucho, pero a veces no. Entonces se han vuelto como eso, entre más las repetimos, de pronto van careciendo de sentido, o las usamos para muchas cosas, pero uno no entiende cómo a veces encajan esas frases en lo que preguntamos, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces es un tema que chocamos, porque a veces creo que para construir este andamiaje de la fe, por decirlo de alguna forma, al menos las personas autistas en su mayoría, creo que lo construimos a partir de detalles, ¿verdad? Y a veces nos centramos en una cosa bien chica, bien pequeña, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que se me ocurre a mí que luché durante muchos años fue detalles como cómo hacía las conexiones el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿no? ¿Qué conjunciones o cosas así? Y entonces la mayoría de gente diría, ¿y qué? No le importa. Si es con K y que significa I, es con, o qué. ¿A quién afecta? ¿No?
Pues sí, habemos algunos que sí, que Sí. esto, entender cómo ordena las ideas, alguien que escribe o alguien que enseña, es bien importante, ¿verdad? Ujú, Entonces yo creo que ese camino de la tolerancia a veces es en dos vías, ¿no? ujú, Yo a veces me centro mucho en el detalle y, y me frustra cuando alguien va muy rápido sobre ese pasaje o sobre ujú, un tema de discusión, ¿sí? ujú, Entonces creo que a mí también me ha costado un poco, pues, eso que todos caminamos en distintos ritmos, ¿verdad? Y partimos de diferentes preguntas también, porque las preguntas son instrumentos muy válidos. Y algo que creo que a mí en lo particular me, me fue necesario fue poner por escrito y de una forma sistemática y ordenada qué es lo que creo, porque creo lo que creo, ¿sí? ujú. Entonces, yo les comentaba cuando terminé el ejercicio a varios hermanos, y tú has puesto tus reglas de fe por allí, a algún lado. No, ¿para qué? Ujú. Sí, entonces de pronto los que preferimos la sistematización, me gusta mucho el ejemplo de Jesús en Lucas 24-27, porque Jesús les explicó todas las escrituras. O Mm. sea, conectó todos los puntos desde el Génesis hasta su misma persona. Y lo hizo a partir de lo que los discípulos también tenían como preguntas. Yo creo que debemos retomar eso cuando hablamos de tener diálogos entre personas autistas y alistas alrededor del evangelio, ¿no? Poder llevar a las personas según su necesidad por todas las escrituras, ¿sí? Conectando esos puntos. Sí, totalmente. Y crecer juntos y poner atención en esto. Se habla de esta mirada distinta, la mirada de bosque y la mirada del árbol, ¿cierto? Ese enfoque general que podemos tener las personas alistas y un enfoque más al detalle, al árbol de las personas autistas puede llevarnos a profundizar en temas que no, por nosotros no lo hubiéramos hecho. En mi Sí. caso, como arista. Sí, voy a compartir un comentario de Ramuit. Bueno, son dos comentarios. Ya esta es la primera parte. Dice, he notado que a veces las preguntas son tomadas como impertinencia o irrespeto. No solo en la enseñanza o prédica, sino también cuando se pide explicación del por qué se hacen las cosas de una manera en particular. Y en realidad, las personas autistas no estamos siendo irrespetuosas, sino que necesitamos entender la razón de por qué se hacen las cosas. Muy de acuerdo, ¿cierto? Con Ramuit. Algo que yo he visto también que pasa a veces es que las personas alistas tienen más facilidad para hacer preguntas con doble intención. Ujú. Entonces, a veces creo que en la comunicación hay una suposición de que cuando tú estás haciendo una pregunta debe haber una intención. Debe de Sí. ser que tú estás diciendo, no, esto está súper mal, esto no es bíblico, esto es Ujú, como tiempos de Baal, ¿no? Pero ujú. no, al rato Es no, sincera, ¿verdad? Es una pregunta sincera. Entonces, sí, yo creo que es quitarnos eso de que debe haber una segunda intención, una tercera intención. Eso es muy común en nosotros los alistas. Es muy común, o sea, a mí me pasa. Y soy muy consciente en mi familia, que son todos autistas, y yo no. Entonces, me hacen preguntas y yo respondo otra cosa. Ujú. ¿Te parece? Me preguntan algo y yo hace poco, nada. ¿Por qué te parece muy poco? No, solo te estaba diciendo. Ok, dice que me lo decías porque te parecía poco. No, solo te estaba diciendo eso. Tendemos a asumir que hay una intencionalidad distinta a la que se está diciendo. Y la comunicación, el código autista es mucho más directo. eh, mm, Tal cual. Sí. Y si lo Sí, vamos a interpretar así, mínimo preguntar, hacerlo como pregunta en vez de asumirlo. sí. Eh, Yo creo que ahí el desafío grande para las personas alistas ujú, es que igual ellos, como lo ponía ujú, Carlita como ejemplo ella misma, ujú, naturalmente tienden, como lo decía también en Maggie, a buscar una segunda intención. sí, Entonces, ujú, el de tener esa automatización, esa forma sí, automática de funcionar, igual es desafiante para nuestros sí, hermanos, es para difícil. nuestros pastores, para nuestros maestros, porque
es la forma en que Ujú. funciona su cerebro Sí. enfocado en lo social y con este segundo significado por detrás. Entonces, Sí. igual entendemos que puede costar y puede ser un proceso, pero es importante si queremos interactuar dentro del Ujú. cuerpo, ¿cierto?, de la iglesia, con accesibilidad para todos los miembros. ¿Sí? Así que ahí, bueno, la segunda parte de la pregunta o del El comentario, comentario. mejor dicho, de Ramit, dice, y además, ¿cierto? También tenemos una forma de interpretar la enseñanza desde nuestra forma de percibir el mundo, y cuando hacemos una pregunta desde nuestra percepción, choca con la forma de percibir de quienes no son autistas. Y que esto en parte es lo que estábamos hablando también recién, pensando también en lo que decía Mai sobre el tema de la sistematización. A mí me pasa, en mi caso, yo no tengo esta típica empatía, la empatía típica, ¿cierto? Hablamos hoy Ujú. día justo con Sí. Carita de ese tema, y en mi caso yo actúo por principios, y esos principios se basan en lo que yo creo. Entonces yo tengo Ujú. claro lo que creo, y por eso actúo, ¿sí? Ajá. No por lo que siento, no es que yo siento hacer esto, no es que yo siento una motivación emocional Ujú. para hacerlo, sino que yo creo que eso es lo correcto, y esto honra a Dios, es lo que creo que enseña la palabra, entonces voy a Ujú. hacerlo. Entonces necesito tener claro lo que creo, y por eso necesito comprender lo que creo. No simplemente Ujú. hacerlo Ujú. sin razón. Entenderlo, exacto. Sí, sin entenderlo no me cuadra y necesito esa información. Y hay como recomendación, como hablábamos antes, a veces la respuesta va a ser no sé, y acercarse a preguntar a otras personas, estudiar o recomendar libros que hablen del tema. Siempre, bueno, creo que también lo hablamos en el live anterior, porque hay libros que están dedicados a ciertos temas que son difíciles. Sí, hay libros de cristianos, de apologética, que son temas típicos, de temas de filosofía también, Ujú. que muchas veces la iglesia, no sé si los hermanos no se sienten preparados para responderlo, pero hay libros de hermanos que se han dedicado y están dedicándose a eso. Y eso también hace ser más dependiente de lo que somos como cuerpo, ¿sí? Y no solamente Exacto. como iglesia local. ¿Sí? No solo en mi iglesia están todas las respuestas, sino que hay más personas que pueden ser de edificación y que son parte del Ujú. cuerpo de Cristo, y algunos que ya no están entre nosotros hoy día, que ya partieron de hace 100, 200 años atrás, y que pueden ser de mucha bendición leerles. Ujú. Estaba Sí. pensando en algo de que a veces realmente alguien, en la iglesia, por ejemplo, realmente alguien no va a tener la respuesta y a lo mejor sí Sí. va a decir no sé. Ujú. Claro. Entonces, y eso también es válido, pero yo creo que también es una motivación para Ujú. nosotros, si sabemos que hay alguien que es así, que necesita más respuesta, de nosotros prepararnos también. ¿Me entiende? Si se va a hablar de cierto tema, por ejemplo, principalmente pasa con muchos chicos en la escuela dominical, Ujú. que van a hablar de un tema, a lo mejor ellos pueden saber del tema que se va a hablar, de Moisés y no sé qué, ya de una historia bíblica, qué sé yo, pero si yo sé que ese niño siempre está preguntando y que necesita más información, eso también me desafía a mí para poder prepararme de mejor manera y poderle tener una respuesta. Y si no Ujú. la sé, es justamente como decía el Jairo, decirle, Ujú. ¿sabes qué? Lo voy a investigar, te voy a escribir Ujú. en la semana y Ujú. podemos seguir hablando de este tema. Ujú. ¿Me Sí, entiendes? O darle recursos, decirle, como decías tú, este libro habla más y leámoslo Ujú. juntos. No sé, ¿te das cuenta? sí. En vez de malinterpretar y decir, ¡ay, qué grosero este niño, qué falta de respeto, que está haciendo esta pregunta! Ujú. Es como entender eso. Sí, Sí, Sí. verlo como un puente, sí. como se ha hablado, una puerta que se abre para poder Ujú. profundizar más juntos, ¿cierto? En el Ujú, conocimiento. Ahora, sí. el tema es que, claro, la congregación está compuesta por personas, por individuos con historia, con experiencia, y cada una de esas personas tiene su historia y a nivel también emocional, cognitivo, hay ciertos temas que a lo mejor los detonan inseguridades, Sí. detonan y lo llevan como a cierto pensamiento de tomarse a mal cierta pregunta y tomárselo como una ofensa o como y ponerse a la defensiva. Sí. Y eso es un desafío y como que muestra cierta necesidad de tratar y mirarse hacia adentro. Puedes poner un ejemplo, ¿no? Em, no, soy muy mala para improvisar Sí, ejemplos. por ¿Tú eso. tú te acordás de algún No, es que ejemplo? no, por eso quería seguirte y me costaba. Es que el ejemplo es como muy personal. Por ejemplo, habían temas que yo voy a hablar nomás, que con Jairo nos complicaban hace tiempo conversar,
para mí era muy detonante que él hablara, porque a mí me generaba mucha inseguridad Ok. que él se ya te sintiera seguí. seguro hablando de un tema y yo sentir que yo debía manejar ese tema y no lo manejaba. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces me detonaba cierto pensamiento que no era sano Sí. y que yo tuve que trabajar en mí. Sí. Y así hay todas las personas dentro de las congregaciones, o sea, tienen su historia, tienen su Sí. manera de pensar respecto a sí mismos, respecto a lo que saben, lo que deberían saber. Ya, pero ya se me ocurrió ahí un ¿Se te ejemplo, te ocurrió el entendí. ejemplo? Sí, Mira, sí. no sé. Por ejemplo, que en una iglesia, ¿cierto? Hay una persona que es como ya el maestro que enseña en la iglesia. Entonces él debería saber responder las preguntas bíblicas. Ujú, Entonces probablemente a esa persona que es el maestro que enseña en la iglesia, sí. le va a ser más difícil decir no sé que a una Ujú, persona que no es el maestro ujú, en la iglesia, sino que a un hermano que está enseñando porque está cubriendo al maestro. Ah, no sé, después le preguntamos al hermano que es maestro. claro, Entonces, por sus propias características, ¿cierto? sí, Puede que tenga más dificultades y eso tiene que invitarnos, ¿cierto? A vernos a nosotros mismos. ¿Por qué me cuesta, por ejemplo, decir no sé? claro. ¿Por qué me cuesta? Sí. Y en eso podemos crecer, podemos ver Sí, ciertas, ¿por qué nos detona eso? ¿Por qué nos ponemos a la defensiva? Como Sí. frente a esta pregunta, frente al desconocimiento, frente a un punto de vista diferente. ¿Qué nos pasa con esto a nosotros? Ujú. Sí. No, En vez de culpar al otro de que está siendo desubicado y de defenderme y atacar, verme a mí mismo y aceptar eso, profundizar. Sí, y pasa muchas veces que hay personas también autistas que sus intereses tienen que ver con esto, con la palabra, tienen que ver con... Y a Ujú, veces tienen más conocimiento o porque han profundizado mucho en el tema y claro, o sea, no tomarlo como... sí, Como una amenaza. como una amenaza o como, oh, sí sabe más que yo y yo soy el maestro, ¿cierto? Sino como que sea algo para enriquecer, para sí, edificar, ¿cierto? sí, Y pasa muchas veces ujú, eso, que sí, puede saber mucho más, tener sí, más antecedentes, recordar más sucesos, no sé sí, cómo. claro. Pero Entonces, claro, pero son cosas que de repente son procesos de la persona, requiere un trabajo, requiere ser consciente de uno mismo, identificar qué me está pasando con esto que me lo estoy tomando muy mal y me estoy sintiendo amenazado, y tratarlo a la luz de la palabra, tratarlo con los recursos que también tenemos. La psicología también es un recurso, no es una amenaza exacto. en el cristianismo, ni atenta contra lo que Dios hace en nuestras vidas. Al contrario, es un recurso que tenemos. Entonces, echar mano a los recursos para crecer en esto que nos damos cuenta que me afecta, verme a mí en vez de sí, atacar al otro como Sí, que él está haciendo algo sí, en mi sí. contra. Ujú. sí. Igual aprovecho de saludar a los hermanos que se han ido conectando, a las Ujú. hermanas que han estado dejando saludos también ahí a la familia. Un Sí. abrazo a cada uno. Y damos gracias a Dios por todos ustedes. Ahora, con un tema un poquito más práctico, pero que tiene que ver relación con lo mismo, es que pasa muchas veces que personas autistas, por ejemplo, hacen preguntas y en vez de responderle a ellos directamente, se le responde a los cuidadores Mm. o a los papás en el caso de los jóvenes o de los adolescentes. Entonces me gustaría, creo que todos acá tenemos que decir lo mismo, ¿o no? O estamos muy de acuerdo en que eso no, Ujú. Eso no, no se hace. No se hace. no. Si una persona hace una pregunta, responderle a la persona directamente. Y si se necesita apoyo, Ujú. porque puede que una persona diga, no sé cómo comunicarlo, por ejemplo, se utiliza herramientas de comunicación alternativa, ok, pedir el apoyo para responder a la persona directamente. Sí, Ujú. es lo que hablamos de la infantilización a veces. Hay Sí, muchos Sí, layers atrás, pero sí, eso es muy nocivo para todas las personas con discapacidad en general también. Entonces, sí. así es. No. sí, comparto dos comentarios. Bueno, la hermana Sole nos comparte, ¿cierto? Nos confirma y sí, saber por qué creo lo que creo es importante y necesario para mí. Sí, para muchos es muy Ujú. necesario saber el por qué. Paola nos comparte, pasa mucho cuando nuestro interés es la palabra y al querer tener una conversación lo toman a uno como soberbio o falta de respeto o un ataque. Me ha pasado mucho. Mucho. Sí, Ujú. lamentablemente lo hemos leído, lo hemos Ujú. escuchado Lo hemos y vivido. exactamente. Sí. eh, hasta el libro está. Ujú. Entonces es algo que ha pasado a muchas personas autistas en las Ujú. iglesias. Que la iglesia sea un lugar donde podamos compartir la palabra, compartir la Sí, escritura, sí, sí, compartir el evangelio. Así que Ujú. eso, gracias a los hermanos que han estado compartiendo sus experiencias también. sí. Seguimos con el siguiente punto, ¿sí? Sí.
Poca accesibilidad, flexibilidad, participación lleva a muchas personas autistas y o a sus familias a una menor participación en las actividades de la iglesia. Esto igual lo hemos hablado un poco, ¿cierto?, en alguna de las, Ujú. eh, ¿cómo se llama?, de los directos anteriores, ¿sí? Sí, sí. Y esto puede suceder por diferentes motivos. Sí, ya hemos hablado, por ejemplo, sobre el tema de la sobrecarga sensorial, por el tema del agotamiento, por los cambios de la actividad sin previo aviso, porque en algunos casos hay iglesias donde no se valida, no se valora, no se respeta la necesidad de uso de elementos de autorregulación, objetos sensoriales y ese tipo de cosas, audífonos, caminar, aletear, utilizar gorro, que es un caso que nosotros hemos visto, ¿sí? Que hay personas que usan gorro o lentes oscuros dentro del templo, y eso hace que las personas autistas no puedan participar, ¿sí? En algunos casos, o que sean actividades tan agotadoras que tengan que escoger, ¿cierto?, participar en una o en otra actividad. Lo mismo pasa con las actividades sociales. Algunas personas autistas pueden aislarse en actividades sociales, sobre todo en aquellas que no tienen una rutina muy clara. Y como hablábamos la vez anterior, ahí la invitación siempre a ver si es posible anticipar y ser respetuoso con los elementos que son como de autorregulación. Sí, sí. Sí, eso es algo tan como lo más básico, diría yo. Bueno, como si la iglesia fuera consciente de esto, si desde el liderazgo fuéramos conscientes de esto, yo creo que podríamos convivir todos, todos, de una manera más plena. Entonces es como tener este conocimiento, y yo entiendo que algunos, por no entender el tema, por no ver todas estas cosas que hemos hablado, cometen estos errores que hacen que muchos de ellos tomen la decisión de no estar, po. Es demasiado abrumador. Pero si realmente entendiéramos, podríamos convivir y estar todos ahí. Sí. Creo que a veces es difícil que se entienda es la frecuencia. Digamos, a mí algo que me pasa es que puedo hacer este ejercicio, ¿no? De estar en una actividad donde no hay mucha estructura, con muchas personas, y de pronto ahí es donde yo lo puedo hacer, pero me va a costar un poquito más recuperarme. Entonces, si tengo que exponerme a una actividad sin mucha estructura, con muchas personas, un sábado, y después el domingo algo muy parecido, pues ahí me va a costar un poquito responder a la expectativa social, ¿no? Estar en ambas cosas. Sí. ¿Sí? Entonces, si el tema es que si nuestra comunidad de fe está viendo nuestro crecimiento espiritual por nuestro desempeño en asistencia, pues ahí ya tienes un punto menos, ¿verdad? Ya partimos en desventaja, Sí. ¿verdad? Sí. Y te pueden cuestionar también Exacto. de por qué no Sí. vienen a la iglesia. Exacto. Y eso veámoslo al tiro con el punto siguiente, porque el punto siguiente trata un poco de eso, que dice que hay lamentablemente un juicio o una carga negativa respecto a las adaptaciones o diferencias en la participación de las personas autistas y sus familias en los servicios de la iglesia. Entonces, muchas veces las personas autistas o sus familias, ¿cierto?, son juzgadas o, como dijo May, de una forma muy, ¿cómo decirlo?, explícita, ¿cierto? Se pierden puntos, perdemos puntos en la nota por participar en menos actividades o por participar, pero no como participan otros, ¿sí? Por ejemplo, en la forma de evangelizar, en la forma de saludar, cuando hay que saludar a 50 hermanos en la iglesia y saludar a 5 nomás, o a 2, o a 1. Entonces, ¿cómo puede, lamentablemente, dentro de la misma iglesia haber una carga negativa o un juicio respecto a la participación de las personas autistas que pueden estar esforzándose? Sí. En ese momento podemos estar esforzándonos para participar y aún así, por no cumplir con la expectativa, que haya un juicio negativo. Y también creo que aquí quiero hacer el paréntesis y la salvedad de pensar de que no podemos hacer algo por solamente ser autistas, ¿verdad? Entonces, no lo pongan en la puerta porque No puedes saludar a la que él no puede saludar a la gente. No, sí puede de pronto, pero no le pidan, sí, no le pidan que ande besuqueando a todos, ¿no? Porque de pronto se le va a complicar, ¿verdad?
pero sí, yo creo que a veces es por un tema de que todavía luchamos con ciertos estereotipos, ¿verdad? Am, Sí. y a mí algo que me pasa mucho todavía, es que yo para concentrarme necesito estar haciendo dos cosas. Ujú, Entonces, soy mucho de estar escuchando la prédica y de pronto tener la necesidad de pararme y caminar. ujú, Sí. Entonces, a veces depende mucho de la comunidad, de la comunicación que hay entre nosotros, para que no se vea como un acto de, no me importa lo que estás haciendo, digamos, lo que estás diciendo en ujú, el púlpito, sino que yo me paro. No, más bien los que ya me conocen, los que hemos compartido por años, saben que si yo estoy caminando es que estoy poniendo atención. O sea, estoy más enfocado en lo que tú estás diciendo. Y más bien para mí quedarme solamente escuchando, ahí sí ujú. tal vez no estoy, digamos. Un amigo mío Exacto. que me conoce mucho dice que yo aprendí a dormir con los ojos abiertos. Sí. Sí, Máximo sí. camuflaje minor. Está su cuerpo, pero su mente anda Cuerpo por... presente. Disociación. Disociación. Sí, 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 sí. Am, pero sí, es como también caer, a ver, cómo no caer también en una victimización, que también es Ujú, otro detalle, ¿verdad? O sea, yo ujú, mismo sentirme como el patito feo de la iglesia porque no puedo hacer las cosas como los otros lo hacen, ¿verdad? ujú. Entonces, conservar esta salud emocional y espiritual es clave, ¿verdad? En medio de eso. Ujú. Sí. Sí. Me gustaría compartir Mm, aquí otro comentario. mm, Denise Jorquera, saludo a mi hermanita. Hola, ujú, Liz. Si esto le sumas todas las actividades que hacemos en la semana, por ejemplo, yo voy a buscar a mi hijo al colegio, de lunes a viernes, la rutina de la semana en casa con ellos, etcétera. Cuando llega el sábado, domingo estoy saturada, necesito hacer nada, otros trabajan, estudian, ujú, y es así, porque también cada una de las actividades que nosotros vamos realizando puede, dependiendo de cada uno, de cómo somos cada uno de nosotros, porque cada persona autista es cierta única, esto siempre hay que tenerlo muy claro. Ujú. ujú. eh, Puede llevarnos a llegar al fin de semana agotados con la necesidad de parar, de detenernos un poco a algunos de nosotros. Mm, Eh, y con la necesidad de tener herramientas, estrategias para participar, si queremos participar, si vamos a participar en una actividad de la iglesia, como el caso de Mike, ¿cierto? Que es pararse y caminar, y ahí somos ujú, hermanos en espíritu, en ujú, eso, o en ujú. cuerpo, no sé cómo se dice, sensoriales, No sé hermanos si es en sensoriales, el etcétera, Sí, espíritu o en la carne. pero nos parecemos en esa necesidad en mi caso, de moverme, de hacer algo más. de Sí. hacer algo, sí, estar Ujú, haciendo Y algo si, para poder prestar atención. y si Minor no se para, está jugando con algo en la mano. Sí. claro, sí. Un Para prestar Lego. atención, si no, Mírenlo. no está ahí. El Sí. Lego. Con un Lego. Sí. El tema es el juicio acá en este Ujú, punto, como lamentablemente muchas veces somos juzgados por no poder hacer las cosas como las hacen otros, en vez de ser aceptados. Y como dijo Mai, igual ujú, esto puede ujú, llegar a internalizarse ujú, por una persona como algo negativo, verse uno mismo de manera ujú, negativa como el patito feo, como decía yo, ujú, no puedo ser un buen cristiano, ujú. yo no puedo ser fiel al Señor, como que la forma Sí. de servir, o la forma de escuchar el mensaje, o la forma de orar, porque las diferencias que podemos tener son muchas. Sobre el tema de orar, por ejemplo, hay muchas diferencias en la forma de orar. Y puede que en el lugar donde uno esté le enseñen que orar hay que hacerlo de rodillas con los ojos cerrados, por ejemplo, o parado con los ojos abiertos, da lo mismo Ujú, la forma, y que Ujú. uno no puede hacerlo de esa forma, y lamentablemente ujú, ir internalizando esta idea de que no estamos siendo fieles al Señor, o no estamos Sí. cumpliendo con lo que deberíamos. Y Ujú. es lamentable. Sí, y sabes, y también cuando algunos tienen la idea de que ser buen cristiano eh, es ir a la iglesia ujú, solamente. Sí, Entonces la persona va escuchando y no tan solo que te lo digan directamente. Es como está ahí. Mira, nos pasa a las personas que también no somos autistas, de que si tú no vas el domingo a la iglesia,
ese es como con eso se mide. Claro. Entonces, cuando está ese discurso tan fuerte de que Ujú, prácticamente si tú vas el domingo, casi te vayas al infierno, entonces justamente, o sea, ser cristiano no es solamente ir a la iglesia, o sea, implica muchas cosas, pero bueno, es que ujú. lo que quiero Sí, Sí, decir es que cuando ese discurso está tan instalado ahí y sí. va la persona a la iglesia, o sea, la culpabilidad, imagínate, el Ujú, autocuestionamiento, yo no soy buen cristiano, No cumple la ujú. expectativa. no cumplo con las normas, con las reglas que se supone que tiene que hacer un buen cristiano. O sea, la Sí. culpa debe ser bien fuerte porque esa lucha, pero es que Ujú, no aguanto, sensorialmente no lo soporto, etcétera. Entonces, ujú. sí, con eso quería decir que eso Sí, no aporta, porque no ayuda. Ujú. sí. Que reconocer las características, la individualidad, no compararnos, como otras veces también lo hemos compartido en Autismo y Fe, ¿cierto? No comparar entre personas autistas también porque son distintas cada uno. Ujú. Y el tema de que el Señor es el que ve y el que conoce con qué contamos. Lo hemos conversado con Jairo, que los tres me compartía sobre Jesús viendo las ofrendas de los que ofrendaban y viendo cómo muchos ofrendaban mucho, tenían mucho, así que pues, ofrendaban mucho, y o la viuda que ofrendó poquito, porque era lo poquito que tenía, lo ofrendó. Eh, entonces, que el Señor conoce la realidad y, digamos, aplicando a un tema como de la energía con la que contamos las personas, lo que decía Lisette, se llega con poca energía por las que la experiencia de las personas autistas es diferente a la experiencia de la persona que no es autista. Temas sensoriales, temas cognitivos, temas sociales, temas que no son explícitos, que hay que estar procesando, muchas cosas que hacen que concurrencia. co-ocurrencias, además de la diferencia de procesamiento de información, co-ocurrencias que pueden ir afectando con cuánta energía se cuenta un fin de semana. Y que a lo mejor una persona que no es autista tiene muchísima energía para ir y va y le sobra la energía y va a la reunión. Tal vez esa persona va a decir, no, si yo también estoy cansado. Todos estamos cansados, Ujú. pero no es la misma experiencia. Es importante no invalidar la experiencia de nuestros hermanos autistas eh, por nuestra experiencia de personas alistas, que es distinta. Pero el Señor conoce y Él sabe la poca energía con la que se cuenta y qué se puede hacer con esa energía. A lo mejor llegar tarde a la reunión, Ujú. irse temprano de la reunión, Le darlo todo. es darlo todo. Y Jesús lo conoce, él lo sabe, él es el que juzga con justicia porque los conoce. Exacto. Y para otros puede no ser así. Ujú. Entonces, evitemos compararnos porque el Señor mira a cada persona, mira a cada uno. Y Él es justo y Él es bueno. Sí. Sí, no está ahí llegando con latigazo para que cumplamos un estándar todos iguales. Ujú. Ujú. Así. Voy a compartir un par de comentarios antes de continuar, Paola. Antes de mi diagnóstico me exigía y cumplía con 4 o 5 actividades de la congregación. Cuando llegaba el domingo o uno, cuando llegaba el domingo o unos 2 meses así, terminaba en un apagón, un burnout, ¿cierto? Donde necesitaba estar en casa por semanas. Siempre iba a preguntar a los hermanos, siempre iban a preguntar a los hermanos si no iba a volver. Solo estaba sobrecargada. Cargada. Sí, es la sobrecarga de actividades. Sí, Ujú. exigirse más allá de lo que se tiene. Sí. Después toca recuperarse, como decía Paola, recuperarse un tiempo por no considerar la Actividad. energía, el ritmo propio. Ujú. Sí, otro comentario de Sole dice, sí, a mí me pasó que un amigo me pidió que oráramos. Le dije que sí, pero creí que solo era esa ocasión y no, era todos los días y su manera de orar comenzó a afectarme. Mi relación con el Señor es diferente. La Mm, oración con este amigo me llevó a experimentar ansiedad y lo dejé. claro, Sí, sí, porque no es solo orar, sí, es la forma y es reconocer sí, es un tema de que formas también. sí, todo eso está incluido, o sea, no Sí, es, oh, estamos orando, así que todo
va a estar bien o no te va a Sí, consumir. y la verdad es que yo creo que en cada uno de los, como vivimos los medios de gracia, como por ejemplo, cómo oramos, cómo alabamos, cómo Ujú, leemos la Biblia, cada uno de nosotros ujú, podemos dedicar Sí. un live a cada tema así. Hablemos sobre la oración, después ujú, el siguiente, hablemos sobre la palabra. sí, Pero, porque hay mucha variedad en el caso nuestro, con sí. Carlita somos muy diferentes en nuestra forma de orar. Ujú. Eh, yo soy mucho más cristiano y la Carla es más carnal. No, la verdad es que la forma es diferente, pero Ujú, somos sinceros ante el Señor. Ahí perdimos a los chiquillos nuevamente. El tema es, como dijo Carlita, es cierto que Dios conoce los corazones, Dios sabe, y en Cristo estamos en paz con Él, en paz con nuestro Señor. Pero bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, por los que han estado compartiendo su experiencia. Ha sido un live un poco distinto, con hartas variaciones, con hartas desconexiones sin querer. Eh, pero dando gracias a Dios, quizás hemos repetido un par de cosas, queriendo reafirmar cosas que hemos hablado en las anteriores, pero creemos que es necesario que tengamos claro, ¿cierto?, que nuestra experiencia como personas autistas en nuestra vida de adoración, en nuestra vida con Dios, es válida, es aceptada por Dios. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras situaciones, Él conoce quiénes somos, Él nos llamó y Él nos llama cada día a acercarnos a Él y a ser fieles ujú, a Él, como decía yo, si no solamente en los cultos, en la actividad de la iglesia, sino también en el día a día. ¿Sí? ujú. No me distraigas. Perdón. Eh, acá nos están escribiendo los chiquillos. Si nos están escuchando, o al parecer no. Bueno, entonces vamos a estar terminando ya con esto. Queremos leer un pasaje en 1 Corintios 12, 22 a 25, Ujú, perdón, Romanos 14, 13, que dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Sí, acá Pablo terminando la carta de Romanos. ¿Sí? Una ujú, carta hermosa, una carta donde Pablo comparte el Evangelio paso a paso y responde a un montón de preguntas y comparte cosas que son plenas, de mucha bendición, de mucha edificación, esta carta tan larga, ¿cierto? De Pablo, la más larga, y termina casi yendo a cosas prácticas, y dentro de estas cosas prácticas está este consejo al terminar de hablar sobre las diferencias que se presentan, que se manifiestan dentro de opiniones en la iglesia. ujú, Entonces, es lo que nos llama a hacer, lo que llama a los hermanos romanos en ese tiempo a hacer y nos llama a nosotros hoy día, es a dejar de juzgarnos, sino a ujú, preocuparnos, a enfocarnos, proponernos, es decir, nosotros poner eso en acción, el no poner tropiezos a nuestros hermanos, no poner obstáculos a nuestros hermanos, sino poder ser edificación para cada uno, poder ujú. ser edificación para nuestros hermanos, así tal como ellos lo son para con nosotros. Que Dios nos ayude para poder ser así. Y el último punto que vamos a estar tocando, Ujú. Carlita, el no considerar a la persona autista de manera Mm, integral. sí. Eh, pasa que hay personas que están dentro de las congregaciones, ¿cierto? Que son autistas y que tienen ciertas habilidad en algún área particular. Y esa habilidad se puede usar o puede ser de bendición dentro de la iglesia, pero muchas veces se usa lo que llamamos instrumentalizar a la persona, donde se enfocan solamente en, claro, en que esta persona desarrolle esta habilidad, que se dedique a esto dentro de la iglesia, pero no se considera su proceso de crecimiento, sus preguntas, sus necesidades más completas, sino que se más bien instrumentaliza o se usa a la persona para beneficio. Y en eso hay que ser muy, muy cuidadoso, porque se puede considerar como, claro, como algo bueno, como estamos integrando, está siendo parte, pero si no se considera también a la persona integralmente, no solamente como es esa área a la que se dedica y que es
buena para la iglesia, por ejemplo, la música, eh, no sé, el sonido o la enseñanza de la palabra, eh, se está instrumentalizando y no se le está viendo como una persona completa, un hermano que necesita también, que tiene necesidades, que tiene límites también, y que muchas veces si se trata de un tema de interés, a lo mejor va a ser difícil decir que no o Sí. ponerse límites personales. Entonces, mientras más encima se le está pidiendo que siga y que siga con ese tema que le interesa, Sí. puede que también tenga consecuencias, como decía Paulita, que termine Sí. con un colapso o que hayan temas familiares ahí porque está dedicando demasiado tiempo a este ministerio y no a su familia. Ver a la persona más allá de lo que aporta a la congregación. Ujú. Sí, y ver que somos miembros, las personas autistas del cuerpo de Cristo, necesitamos crecer en conjunto, necesitamos ser edificados, edificarnos mutuamente, necesitamos ser discipulados y también podemos llegar a ser miembros parte del liderazgo, que también, tomando en cuenta lo que hablábamos antes, lamentablemente por este tema, cuando se llega como puntos que la persona tiene que cumplir la expectativa para ser un buen cristiano en algunos lugares, ¿cierto? Lamentablemente las diferencias muchas veces se toman como barreras para que personas autistas puedan llegar a ser parte del liderazgo de una iglesia. Y esto pasa por no estar considerando a la persona autista de manera integral, ¿sí? Considerando su madurez en Cristo, considerando lo que Dios le ha dado, ¿cierto?, para servir, el llamado del Señor al servicio como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, somos parte del cuerpo de Cristo, siempre hemos sido parte del cuerpo de Cristo, no aparecimos de repente, a través de la historia hemos sido parte de la iglesia, las personas autistas. La diferencia es que hoy día estamos compartiendo más abiertamente que somos autistas, podemos reconocerlo, más personas son diagnosticadas, más personas somos parte activa del servicio en nuestra iglesia, más personas autistas, y eso hace que a veces, bueno, estos desafíos sean más visibles, ¿sí? Pero siempre existieron y siempre hubieron personas autistas enfrentando estos desafíos y tratando en el Señor de superarlos en amor por los hermanos. Y la idea es que como hermanos podamos soportar las cargas los unos del otro, es decir, todos juntos, en paz, en amor, ir creciendo en todo, ¿sí? Y con esto nos gustaría terminar, hermanos. Bueno, los chiquillos no se pudieron conectar nuevamente, como hablamos al principio. Ya están en una época un poco difícil, ¿cierto? En México, de huracanes, y hace poquito tuvieron un problema con un rayo que cayó ahí cerca de la casa, que los tiene con problemas de electricidad y de internet. Así que le mandamos saludos a Jocelyn, a Minor, si están viendo, y si no, si ven el video después. Les pedimos oraciones por ellos también, en su ministerio, en su servicio ya en México. Y voy a leer el texto de Efesios 4, 15 y 16, que dice así: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro, cada persona es parte del crecimiento del cuerpo entero, no solo por lo que produce, sino por lo que es en relación con Cristo. Estando en Cristo, estando en Él, podemos hacer edificación los unos para los otros. Galita, palabras de cierre. Sí, agradecemos su participación, su experiencia, su paciencia en este live diferente que nos tocó. Pero era un tema necesario de compartir, y que se pueda difundir más y más esta información sobre autismo, sobre la experiencia de las personas autistas, sobre las barreras que presentamos muchas veces dentro de las congregaciones, las barreras para la accesibilidad, y que podamos crecer mutuamente, crecer, ser conscientes de nosotros también, las personas alistas y autistas, ser conscientes de nuestro crecimiento, y eso, seguir creciendo juntos. Sí, así que hermanos, dos cositas, se nos vienen dos lives. Bueno, primero, en el
a fin de mes queremos tener el live de aniversario, a cierre de julio, cumplimos, ¿cuántos años 3, cumplimos ya? 3 como 3 Team añitos, Fe. Ujú. como Team Mi Fe, así que vamos a estar juntándonos, vamos a estar haciendo un live, ahí lo vamos a estar compartiendo el evento, esperamos que se puedan conectar Ujú. para compartir y vamos a estar hablando de nuestra experiencia en Cristo, en el Señor, la bendición que ha sido para nosotros, Ujú. el poder estar sirviendo junto a nuestros hermanos y junto a ustedes, los que Ujú. son parte de Autismo y Fe, así que damos gracias a Ujú. Dios por esto y vamos a estar Ujú. compartiendo en 2 sábados más, si Dios quiere, el próximo live, De que va a ser de aniversario. Ujú. Y luego seguimos con el tema de la iglesia, pero ya saliendo de los desafíos y pasando a beneficios y fortalezas de la vida eclesial para personas autistas. ¿Sí? Hay muchos beneficios y muchas fortalezas que tenemos las personas autistas que Ujú. son de beneficio para la iglesia, y vamos a estar dedicándonos a hablar de eso en el siguiente live sobre la iglesia, Ujú. que la verdad es que creo que nos van a salir al final como 7 u 8 live, así como vamos. Pero damos gracias a Dios por esto, creemos que, como dijo Carita, es un tema que es necesario hablar, y bendecimos y damos saludos a todos los que estuvieron conectados hoy día, damos gracias a Dios por su vida y le mandamos un abrazo a todos y esperamos vernos Sí. pronto, si Dios quiere, y eso. Sí. Chao, chao, nos vemos pronto. Chao, que Dios les bendiga.